Nosotros no vamos a tratar, ni siquiera a tratarlo, de que en esta campaña que se ha iniciado, nosotros sirvamos o que nosotros seamos un medio para justificar lo malo que pueda haber hecho un gobierno o un candidato, en el caso de un candidato que no sea gobierno, y tratar de justificar acciones que generalmente se toman acusaciones de hechos reales para basar algo más amplio. Nosotros vamos a explicar eso que acabamos de decir. Comienza la campaña. Los medios se alinean. Se pueden alinear, como dijo Carlos en un trabajo de tesis que hizo. Muy sencillo. Llevando la mayoría de sus invitados a hablar bien de determinado sector que le paga. Por ejemplo, el gobierno. Y él contó los invitados. En tal medio llevaron tantos invitados de... ¿Cómo fue, Carlos? La proporción de invitados en un periodo determinado con relación a los diferentes partidos políticos coincidía con donde había más invitados de un partido, coincidía que era un programa donde había más publicidad de ese partido pautada durante ese programa. Y eso, que hay otra forma de hacer publicidad, y es la publicidad no colocada. Nosotros tenemos dos casos en la historia que nosotros recordamos, en donde se pagó para no mencionar. Te voy a dar una publicidad para que no menciones tal o cual cosa. Eso se dio en el caso de la Manicera, cuando estuvo cuestionada sobre su composición accionaria, en que habían acciones de la familia Trujillo y acciones de personas que no tenían el apellido Trujillo, pero se decía que la empresa era mayoritariamente de la familia Trujillo, o de una parte de la familia Trujillo. Entonces ellos, hasta que pudieron resolver ese problema legalmente, lo que hicieron fue tratar de que los medios no mencionaran la sociedad industrial dominicana, ni en bien ni en mal. Y se pagaba una publicidad por ello. La otra fue recientemente un cobrador de deudas, de esas deudas que el Estado tenía la obligación de pagar, pero él estructuró un mecanismo de 4 o 5 funcionarios que él coordinaba y que recibían un porcentaje de las comisiones que se pagaban por el cobro de cuentas del Estado. Fue el caso de nuestro amigo Fernando Crisóstomos. Fernando lo que hizo fue convocar a un grupo de medios y le pagaba publicidad
para que no mencionen a un listado de personas que él pasaba y así protegerlo. Esos son dos casos en que no se puede medir la cantidad de invitados por la publicidad que contó Carlos, la proporcionalidad de publicidad invitados. De manera que nosotros iniciamos ya oficialmente una campaña en la que yo creo que 36 años desde Radio Televisión Dominicana, que es era y es del Estado. En ese momento, el único que está en el programa es Cristino. Porque Michelle daba sus primeros pasos en esa época. Sí. Y con Cristino, Machi, Consuelo, iniciamos en un momento, señores, en que el PLD competía con Balaguer y se dice que ganó. El asunto es que el crecimiento del PLD en esa época se debió a que el PRD se dividió. Y como esa votación es movible, pasó eso. En ese momento, nosotros, estando en el canal del Estado, le dimos oportunidad a todo el mundo y se sentó un precedente que no se repitió jamás. La revista, en su paso por después Colorvisión, después Telecentro, marcó algo que sin nosotros ser quizás los más capacitados intelectuales de la lengua y de la comunicación, pudimos lograr un propósito, que todo el que quería y tenía algo que decir, tenía y tiene dónde decirlo. Eso tiene sus limitaciones y es que o tiene sus problemas y es que usted no le puede hacer un examen psiquiátrico a todo invitado. Y a veces se cuelan ciertas cositas. Ahora, nosotros queremos aclarar que no es el propósito de la revista de justificar una gestión gubernamental. ¿Por qué? Porque personalmente, y mira que no lo compartían todos los coproductores nuestros, nosotros nunca afilamos cuchillo contra la reelección, ni de Balaguer, ni de Leonel, ni de Hipólito, ni de Abinader, ni de Danilo. ¿Por qué? Porque en cierta forma, y lo vamos a explicar ahora, nosotros entendemos el problema el por qué los presidentes los llevan o ellos mismos van a tratar de repetir y de permanecer en el poder, independientemente de lo humano. Resulta que en el día de ayer nosotros señalamos que sin meternos en 1844, sino en aquello que vivimos, que fue a partir de Trujillo, vimos con el propio Trujillo, que gobernó 31 años, se vio en la necesidad de cubrir las apariencias y esporádicamente él colocaba en el poder
una persona que no tuviera su apellido para poder lucir ante el mundo como que aquí había un juego democrático. Fue el caso de Peinado, de Troncoso, de Balaguer, y cuando su hijo Ramfis no dio pie con bola, él tuvo que poner a su hermano Negro. Pero ahí ven 4 personas que fueron presidentes dentro de la era de Trujillo. Después vino esos años, pocos pero muy rendidos, del 61 al 66, 5 años, señores. Nosotros vivimos una cantidad de eventos en esos 5 años, nunca antes vivido, yo no digo por ningún país, pero por nosotros. Matan a Trujillo. Balaguer era un presidente títere, se convierte en un presidente con el poder, con una familia de Trujillo detrás. Sale de esa familia, forma un Consejo de Estado, sale del Consejo de Estado, sale de Balaguer, Bonelli presidente, Balaguer exiliado por un Consejo de Estado que él puso, que nombró. Hacen elecciones, eligen a Bosch. Bosch no invita al Consejo de Estado a su toma de posesión. Gobierna 7 meses, lo derrocan. Se forma un triunvirato que varía en su composición de un triunvirato de 3 a un triunvirato de 2, porque mantuvo el nombre. Ese triunvirato trata de quedarse, hace maniobras para que, impidiendo que Balaguer entre y que Bosch. Y realmente derrocan el triunvirato en nombre del retorno a la constitucionalidad. Y ahí viene un periodo corto en que nosotros tuvimos Camaño de presidente, Molina Ureña de presidente. No, primero Molina Ureña, después Camaño. Buscaron primero al presidente del Senado, pero que no pudo venir, Casanova Garrido. Entonces, a su falta, el presidente de la Cámara de Diputados de Bosch. Casanova, Molina Ureña, Camaño, por un lado. Por otro lado, Pedro Bartolomé Benoit y luego Elías Wessing, Antonio Inver Barrera. Todo eso en el 65, Inver, Camaño, Benoit, todo eso fue en un solo año. Entonces, al final del año viene García Godoy por un consenso. Todo eso ocurre y García Godoy hace elecciones y gana Balaguer. Balaguer entonces gana en el 66, en el 70, en el 74 y en el 78 pierde y se va. Pero Balaguer participa luego de las elecciones del 82 y pierde de Jorge Blanco. Jorge Blanco gobierna y Jorge Blanco hace unas elecciones y gana Balaguer. Gana Balaguer en el 86 y gana Balaguer en el 90 y gana Balaguer en el 94. Ganó 6 elecciones. Naturalmente en el 94 él mismo reduce su periodo 2 años y se lleva a cabo la del 96 en que gana el PLD. Leonel optó 2 veces por la reelección. No, fue a elecciones, Leonel Fernández ha ido en el 96, en el 2004, en el 2008, 3 veces ganó. 3 veces ganó.
La única vez que no ganó en primera vuelta fue en el 96, pero ganó en el 2004 y en el 2008 en primera vuelta. Leonel entonces va en el 2020 y pierde. Es la única vez que Leonel Fernández ha perdido unas elecciones. Entonces, usted tiene que la reelección ha sido una constante. Ahora, nosotros queremos señalar lo siguiente. Mañana es 16 de agosto. Mañana este gobierno tiene 3 años, 1094 días. Y le restan, hoy es 1094 días, mañana son 1095. Les restan 366 días a partir de mañana. Pero, miren, algo que nosotros queremos reiterar, no vamos a justificar la gestión de Luis Abinader, pero queremos servirla para que sea el votante el que diga hasta dónde es ineficiencia o hasta dónde es imposibilidad de hacer lo que va. Antes nosotros quisiéramos decir que hay algunas cosas que el votante tiene que saber para poder elegir bien. Así como las personas tenemos elementos propios de la edad, asimismo hay elementos propios del ejercicio del poder. No es que se justifique lo que es sucio, no. Decimos de la edad porque lo que es fisiológico y normal en un niño no lo es en un adolescente, ni en un adulto, ni en un viejo. Un niño necesita que le cambien los pañales como algo fisiológico. Y un viejo es normal que su piel se arrugue, porque eso es fisiológico de la edad. Entonces, así mismo ocurre con la política. Hay cosas que en el ejercicio del poder, a pesar de que hay un código de ética, hay elementos que necesariamente tienen que ver con el poder. Por ejemplo, un presidente puede perfectamente tener la mejor intención de colocar los grandes cerebros en los cargos, pero resulta que tiene un compromiso con los compañeros de partido. Entonces ahí usted viene como no puede poner a Ramón Albuquerque en Minas, Energía y Minas, sino a Toñito. ¿Por qué? Porque fue el actual ministro el que más trabajó con el presidente de la República en ese elemento. Mientras el señor Albuquerque siempre ha trabajado para su propia candidatura. Lo mismo ocurre con muchísimos cargos. Inclusive, a veces podrían ser hasta de otro partido, pero lo normal, yo digo, fisiología política, lo que va. Entonces, eso es lo que hace que la ética a veces sea alterada por la realidad. Y lo mismo que pasa con las personas por la edad, pasa también con los oficios.
Los oficios tienen sus características y los políticos lo tienen. Un pintor no es un pintor que pinte en una azotea, un rascacielos, no es lo mismo que el pintor que pinta un cuadro. Y ni siquiera es lo mismo que un médico. Porque cada oficio tiene una característica y el político tiene su característica. Entonces hay que entender eso. Otro elemento para seguir lo que estábamos diciendo. Hay también situaciones transitorias. Hay 3 grandes vicios que están destruyendo la salud de los habitantes del planeta Tierra. El alcohol, el tabaco y las drogas. Sin embargo, el tabaco y las drogas se han impuesto en que hoy una empresa licorera, sus dueños tienen mucho prestigio y hasta pueden llegar a ser hasta políticos que dirijan un país. Y los que venden tabaco y cigarrillo, lo mismo. Todavía eso no ha tocado el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque aunque hace un poco más de daño, pero no tanto, porque un alcohólico destruye una sociedad y una familia. Comienza por destruir la familia. El tabaco desbarata el pulmón. Pero la droga llega un momento en que es irreversible. Entonces, los gobiernos están buscando la forma de combatir eso. Y si no pueden, como no han podido, entonces quieren comenzar a ver cómo se controlan y se legalizan. Están jugando con la marihuana ahora. Y es una parte. Si ellos logran grabar con impuestos la marihuana, bueno, pasará a ser como el alcohol. Después con las otras, hay algunas cosas que se están pensando. Por ejemplo, los anabólicos en deporte. Yo me pregunto cuando yo veo un escándalo, ¿y hasta cuándo van a decir que pueden usar? Porque lo usan todos, los enseñan a usarlo en los entrenamientos. Esas son esas cosas que van evolucionando y que hacen que la sociedad vaya cambiando sus hábitos y costumbres de lo malo a lo legal, no a lo bueno nunca. Entonces, ahora resulta que nosotros tenemos unas elecciones y esas elecciones tienen una particularidad y es que ya la oposición tiene carta abierta para hacer acusaciones, pero posiblemente todos los que están participando en política han sido gobierno y ese es un problema, porque el hecho de que Abel Martínez no ha sido presidente no quiere decir que el PLD no haya sido gobierno. Entonces, tú tienes que analizar el proceso que está viviendo el país para votar. En noviembre del 2019 noviembre, los chinos se desata un virus que se hace mundial en un 2x3, la pandemia del coronavirus. Pasan los meses, no hay vacuna, ni hay prueba. Marzo, aparece el primer caso en el 20 en República Dominicana, sin vacunas y sin pruebas. El candidato del gobierno basa su campaña en viajes a China a buscar pruebas, que es el primer país que hace la prueba. Al punto de que todavía hoy, señores, en la Procuraduría hay una querella que no ha sido desestimada,
en que el PRM y su presidente, José Ignacio Paliza, acusa al gobierno de Danilo Medina de haber adquirido más de 2.000 millones de pesos en compras de insumos para combatir la pandemia sin concurso. El PRM le puso a este gobierno, al gobierno pasado, una querella y está depositada, y no la han desestimado todavía, con nombre de los suplidores. Entonces, en marzo 20 se desata eso. Pero está ocurriendo otra cosa paralelo con eso. Y es que en febrero teníamos fijadas unas elecciones. Un desastre. Se pospuso un problema de los manual y de lo digital. Un desastre que influye mucho en el resultado de mayo, que tampoco fue en mayo, fue en julio. Entonces, en medio de esa pandemia, nosotros hicimos elecciones, en que las dos fechas fueron pospuestas. Pero eso no se ha calculado aquí, ni se menciona, los políticos no lo mencionan. ¿Cómo surge este gobierno? Entonces, el gobierno de Danilo gobernó 5 meses en medio de la pandemia y nadie ha venido a hacer un recuento de que este gobierno, este de ahora, tuvo éxito porque la política antivirus fue igual en los dos gobiernos, fue bien instaurada. Y eso no se quiere reconocer. Entonces, él gobernó hasta el 16 de agosto del 20. Danilo Medina gobernó 5 meses en medio de la pandemia, en que toma posesión Abinader. Y desde el 20 hasta hoy gobierna Abinader con un elemento. Todavía hoy aparecen casos de coronavirus, porque ya eso se hizo una enfermedad. Pero, como dijo alguien, Abinader realmente ha hecho un ejercicio del poder de menos de un año. Lo otro es pandemia, primero elecciones, después pandemia, después crisis que produjo una crisis escolar que no se ha dicho, que anuló prácticamente un año completo del año escolar, sobre todo del 2021. No se ha hablado de todo. Aquí hubo un año que el gobierno pagó sueldo del sector privado. Entonces, las cosas que recibe el gobierno de críticas, nosotros no la vamos a desmontar. Eso le toca al gobierno y al partido. Pero nosotros sí queremos que se hagan las exposiciones correspondientes. Como por ejemplo, nosotros tenemos una invitación que le hemos extendido a todos los gobernadores del Banco Central que están vivos para que nos analicen, no que justifiquen a Valdés, pero que analicen préstamos, crecimiento económico, porque a lo mejor ese proceso no comenzó con Abinader, a lo mejor ese proceso comenzó hace mucho, y nosotros queremos que ellos nos hablen de ello. ¿Por qué nosotros calificamos todavía para préstamos? Porque los organismos internacionales no son estúpidos para prestar cuando haya un riesgo de no cobrar. Entonces, eso, la delincuencia, ¿comenzó en este gobierno? Tampoco. Los fondos electorales, comenzó el PRM a recibir fondos de
sectores que no debió recibirlo. ¿Fue solo el PRM? No, todos los partidos políticos han sido financiados por sectores que no debieron ser financiados. Y el origen de esos fondos, porque se dice lavado, le pegan lavado a todo el que quieren meter preso, pero lavado es 1, narco, 2, evasión y 3, robo al Estado. El que se roba un dinero del gobierno tiene que lavarlo si no cayó preso. El que va de unos impuestos, ese dinero que deja de pagar, tiene que colocarlo en la economía y eso se llama lavarlo. Entonces, eso hay que determinar el origen de los capitales de aquí. Porque aquí nosotros nos ponemos a hablar de Pepín Corripio y de los Vicini. Pero usted sabe que aquí hay miles de personas que tienen más de 100 millones de dólares en activo. Más 1.000 en activo, no digo en efectivo. Sin contar más de 50 personas que tienen más de 5 millones de dólares fuera del país. Y soy conservador. De 500 personas. 5.000. Bueno, entonces, nosotros queremos, en este proceso, decir y separar las razones de los procesos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, el gobierno de Luis, la reelección, lo van a atacar por los fondos electorales, por el endeudamiento, por la inseguridad ciudadana y por la incapacidad e ineptitud de los blanquitos. ¿Cuáles son los blanquitos y cuáles son los negritos? Entonces, esas 4 o 5 elementos no lo vamos a desmontarnos, pero le toca al gobierno decir detalles sobre esos temas. Otra cosa, Danilo y el PLD, ¿cuál es la razón por la que está sometido a juicio? Primero, lucha contra la corrupción. No tiene dudas, hubo corrupción, pero no solamente en ese gobierno. ¿Para qué se hizo eso? Se hizo para eliminar competencia, eliminar ese partido, llevarlo a su mínima expresión, porque es el partido más organizado y más grande que hay aquí ahora. Tercero, complacer a Leonel Fernández en el momento de la alianza. Eso no se dice, pero ¿cuál es la razón por la que no se menciona a Leonel en ese proceso? Ni ningún acto de Leonel. Porque eso fue programado. Le sabe eso a PPUU, pero es así. El proceso judicial, magnífico, el mejor elemento, independencia, selectivo y único para un solo sector. Selectivo, búsquenme, ¿cuántos militares hay? 2 o 3, ¿desde qué sector? Un procurador. ¿Por qué Jean Alain está ahí? El único que además de ser por pertenecer al gobierno de Danilo y por la corrupción, Jean Alain tiene un elemento personal que resolver con la actual procuradora. Es el único elemento que tiene un componente que no tiene que ver con política, sino un problema personal de ellos dos. Que no es con él, porque ahí había un presidente del Consejo de la Magistratura que tampoco dijo nada. Entonces,
Aquí todo está clarito, clarito. Ahora, el que tenga que defenderse, que se defienda. El que tenga que defenderse, que se defienda, porque vamos a oír a partir de hoy muchas cosas. Ahora, el votante tiene que en un momento reflexionar y decir, eso a mí me conviene. Si tú estás con Leonel, a ti no te conviene que se diga que el proceso de lucha contra la corrupción contra Danilo beneficia a Leonel. Sí lo beneficia, aunque no te guste. Que no te guste, problema tuyo. Pero beneficia a Leonel. Tanto así que él está impoluto. Quizás, si sigue creciendo, entonces tú vas a tener una procuraduría que va a coger algunos casos y lo va a revivir. Acuérdense. ¿Por qué? Porque esa procuraduría, quien la hizo independiente, es Luis Abinader. O fue Luis Abinader. Señores, ese tema es lo que nosotros queremos sentar de base para decir que mañana tenemos rumba abierta para baile. Vamos a escuchar mucho. Ya escuchamos en Nueva York de todo. En Nueva York ya un candidato, oigan bien, un candidato que ganaba renunció y se retiró porque el gobierno tiene un candidato que es el que va a ganar. Nombre y apellido, Yomare Polanco, se retiró de la política, entera se fue. Primero porque no reservaron su candidatura. Y segundo, porque el gobierno cogió a un señor que se llama, hasta donde le dicen Cirilo, y lo colocó de candidato a diputado de ultramar. Y ese es el que va a ganar en Estados Unidos. Así no. Cirilo Moronta. Cogió en el desfile, ese es. Entonces, ya comenzó allá la cosa. ¿Verdad? Ahí se inició formalmente la carrera del año electoral en el como el presidente no puede andar todos los días, ni va a poder ir, ya fue. No, y además ya no hay prohibición. No hay prohibición de nada de eso. Bien, entonces, que se vea bien el proceso de pandemia, desde China hasta hoy, PLD, PRM, los dos ministros que vengan y se sienten y hagan el cuento, porque los dos tuvieron éxito, hicieron lo mismo y no pueden hacer política con la pandemia. No. Y quien le echó un jabón al sancocho fueron las farmacéuticas que cobraron y pusieron en el contrato que no podían revisar los efectos colaterales. Entonces, este gobierno hizo lo mismo que hizo el pasado. Las pandemias no se pueden evitar. Y es única la Procuraduría Independiente tiene su función. Es verdad, esas dos mujeres son dos estrellas, pero son selectivas. Nada más me toca a Danilo, no me toca a más nadie. Porque ese es el objetivo, el partido más grande. Mire, esas dos mujeres hacen más efecto que todos los mítines que puede hacer PRM en este país. Entonces, la lucha contra la delincuencia, ¿qué van a hacer?
La lucha contra la delincuencia es un producto de que cuando ese tigre no tiene cuarto, se monta en un motor a atracar. Entonces hay que buscarle trabajo. Eso es todo. Los fondos electorales van a seguir. Aquí hay políticos que reciben todavía hoy su mesada, así como todos los días el niño te dice, papá, me voy para la escuela, dame los pesos para la merienda. Así mismo los políticos tienen su mesada con los narcos, pero los narcos se han puesto medio bravitos porque primero pidieron representación congresional en el Congreso y ahí tenemos problemas con ellos. Y algunos de ellos dicen que los políticos le han salido más exigentes que lo que ellos pensaban. Eso es para lo que tenemos que prepararnos. Este es un medio, vendrán todos, ojalá respondan y vengan y nos expliquen lo que queremos que nos expliquen. Después usted vota por el que le dé la gana. Pausamos.